Yo me imaginaba a mi profesor de matemática, cualquier semejanza es pura coincidencia, pero hay un cuento en Cuba, que quiero comenzar diciéndote esto. En Cuba hay un cuento sobre el sistema educativo. Yo soy maestro, todas las personas que me conocen, pues yo soy licenciado en educación, especialidad veterinaria, y cualquier semejanza con México pues es pura coincidencia, pero te voy a platicar qué pasa con el sistema educativo cubano en estos momentos. Es muy bueno, sí es muy bueno. Pero hay cuentos que se conocen con otros animales, pero en Cuba se conoce con los canguros. Como ustedes saben, los canguros solamente existen en Australia, ¿no? Y en Cuba, digamos, hay un cuento entre profesores que es el cazador de canguro, licenciado en cazador de canguro. Cuando el niño se gradúa a los 5 años, el niño quiere practicar e ir al monte a cazar los canguros. Y el abuelo le dice, no niño, ¿cómo crees? ¿Cómo tú vas a cargar los canguros? ¿Cómo tú vas a ir a cazar los canguros? No, tienes que hacerte la maestría. Tienes que hacer la maestría de cazador de canguros. Y entonces el niño le dice, ¿tú crees, abuelo? Dice, sí, claro, yo estoy emocionado. Aquí cualquier persona en Cuba se hace licenciado. No, tú tienes que ir a cazar canguro. Pero primero tienes que hacerte la maestría. Y hace la maestría de 2 años, hace la maestría de 2 años de cazador de canguro, después se gradúa de cazador de canguro, y después de máster, el abuelo, está la mamá, el papá, los hermanos, todos están muy felices, vestidos, y dice, bueno, ahora sí, familia, les anuncio que me voy para el monte a cazar canguros, a poner en práctica todo lo que estudié, porque soy máster en cazador de canguro. Y dice, no, niño, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? Tú tienes que hacer el doctorado, quédate. Bueno, y hace 2 años más de doctorado y empieza a cazar los canguros por encima, por el aire, por atrás, empieza a cazar los canguros de 3 en 3, de 4 en 4, una teoría impresionante, es tremendísimo cazador de canguro. Incluso este niño empieza a ser alumno ayudante del profesor, y finalmente después se gradúa de doctor en cazador de canguro, doctor en ciencia, cazador de canguro, y ahora sí se pone en 3 y 2, en 3 y 2 quiere decir que se determina y le dice a la familia, bueno, a ver familia, quiero decirles una cosa, ahora sí me voy para el monte, ahora sí me voy para el monte a cazar canguro, y se va 10 años a cazar canguro, a poner en práctica lo que había hecho entre los 5 años de licenciatura, los 2 años de maestría que son en Cuba, y los otros 2 años más que son en Cuba de doctorado, ¿no? Y entonces se pasa 10 años en el monte, supuestamente cazando canguro, y cuando llega muy barbón, y 10 años después va a la misma escuela donde se graduó de doctor en ciencia en cazador de canguros, y le dice al profesor, aquí estoy, y el profesor casi no lo conoció, y dice, hijo, ¿quién eres, hijo? Dice, profesor, yo soy el cazador de canguros, yo soy no solamente su alumno en la universidad, yo hice la maestría, y no solamente hice la maestría, profesor, yo soy doctor en ciencia en cazador de canguros, y yo fui su alumno ayudante, profesor, y yo quiero decirle que yo estoy muy frustrado. Y entonces le dice el profesor, hijo mío, ¿por qué estás frustrado? Dice, profesor, porque yo me he ido 10 años al monte a practicar lo que yo he estudiado con usted, y no solamente que no he cazado un canguro, yo estoy muy frustrado porque ni tan siquiera en 10 años he visto un canguro, profesor. Y el profesor se le acerca y le dice, hijo mío, hagamos algo, vete al monte 5 años más, y si no encuentras un canguro, pues dedíquese a enseñar el noble arte de cazador de canguros. Es decir, que tenía mucha teoría, pero nunca encontró un canguro. Es decir, que no tenía la práctica. ¿Por qué te hago este cuento del magisterio en la educación en Cuba? Porque los profesores enseñan macroeconomía, microeconomía en Cuba, en un país comunista. Es una risa. Macroeconomía, microeconomía en un país comunista. Yo no estoy hablando nada mal de nadie, simplemente les estoy diciendo que cuando tú le preguntas a un profesor de macroeconomía en Cuba, y usted, profesor, está quebrado. Es decir, que no tiene resultados. Hay profesores de administración de empresas que enseñan cómo, enseñan cómo montar una empresa, y cuando tú le dices, ¿y usted, profesor, cuántas empresas tienes? Pues no tienen ni tan siquiera una empresa, ¿no? Es decir, que van en combi a la escuela y son profesores de economía. Muchos van en caballo y carruaje en Cuba y son profesores de economía. Otros van en bicicleta y son profesores de macroeconomía.